10 cosas escalofriantes que solo ocurren en Alaska. Lugares escalofriantes de los que ningún viajero vuelve. Criaturas monstruosas que escapan de la comprensión humana. Y hoteles embrujados en los que jamás deberás hospedarte. Alaska es un lugar realmente aterrador. Así que prepárate porque hoy conocerás 10 cosas escalofriantes que solo ocurren en Alaska. Número 10. El Triángulo de Alaska. Para la mayoría de las personas, Alaska es un lugar frío del que apenas saben algo más allá del petróleo de la zona y sus hermosos paisajes. Pareciera que esta tierra no tiene nada que logre atraer la atención de las personas, al menos hasta que escuchan sobre el escalofriante Triángulo de Alaska. En estas tierras gélidas, en las que durante el invierno no solo cuesta respirar, sino sobrevivir, se dice que hay una zona peligrosa en la que cualquier visitante que se acerque podría desaparecer para siempre. Se trata de una vasta extensión de naturaleza estéril que inicia desde los poblados de Juneau y Yakutat, en el lado sudoriental del estado, sube hasta la cordillera Barrow en el norte y termina justo en el centro en Anchorage. Estos 3 puntos forman el temible Triángulo de Alaska, y en su interior se encuentra una diversidad de peligros, iniciando por los espesos bosques helados, donde el silencio lo cubre todo, pasando por cumbres montañosas en las que cualquiera podría perder la vida, y la tundra ártica desolada en la que no sobrevive nada ni nadie. Está claro que semejante terreno debería mantener alejado a la mayoría de las personas. Después de todo, sobrevivir en un entorno tan opresivo y desolador no es una tarea precisamente sencilla. Sin embargo, la realidad muestra todo lo contrario. A diario, miles de turistas acuden hasta este paraje desértico para fotografiar los paisajes y poner a prueba sus capacidades de supervivencia. Desgraciadamente, la mayoría encuentra un final escalofriante. Desde los años 80, el número de desapariciones es sumamente alto. Turistas y lugareños por igual ingresan en el Triángulo de Alaska, esperando vivir una buena experiencia, y terminan desapareciendo sin dejar el menor rastro, como si el paisaje desolador los hubiese engullido para siempre. Pero esto no es lo peor. Los aviones, tanto comerciales como de rescate, también son atrapados por este triángulo de la muerte. Ninguno ha logrado llegar a su destino, pero tampoco se sabe nada de su paradero. Simplemente han desaparecido sin que nadie pueda evitarlo o hacer algo al respecto. Para que se entienda el desgarrador peligro de este lugar, los registros muestran que desde 1988 han desaparecido cerca de 16,000 personas en el Triángulo de Alaska. 16,000 almas, todas atrapadas en este terreno gélido al que los nativos americanos ya le guardaban respeto desde la antigüedad, pues lo consideraban una zona hostil y hambrienta de sangre y almas humanas. No obstante, de las miles de historias de desapariciones que hay en este lugar, una de las más desgarradoras fue registrada en el mes de octubre del año 1972, cuando el avión Cessna 310 en el que iba Haley Box, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes estadounidenses, y el diputado Nick Begich, desapareció misteriosamente en la región mientras se dirigía de Anchorage a Juneau. Debido a la importancia de ambas figuras políticas, se inició una búsqueda que duró exactamente 39 días. Se utilizaron cerca de 400 aeronaves y aviones del ejército, además de docenas de embarcaciones, pero jamás se encontró la avioneta en la que viajaban los hombres. Si con semejante despliegue de recursos no se pudo localizar a estos importantes políticos, es indiscutible que en este lugar sucede algo realmente extraño. Existen numerosas teorías y depende de a quién se le pregunte, se puede obtener una u otra respuesta. Para los nativos, las desapariciones están asociadas con los espíritus malignos de la tradición de los nativos Tlingit, quienes aseguraban que Kushtaka, un demonio cambia forma, merodeaba por el lugar acabando con los desventurados. Otras teorías aseguran que en el Triángulo de Alaska forma uno de los vórtices de la muerte, una de esas zonas inexplicables en donde las anomalías eléctricas, magnéticas y electromagnéticas hacen que ocurran fenómenos muy extraños, tal como sucede en los valles del Indo en Pakistán, el Mar del Diablo en Japón, el Triángulo de las Bermudas y tantos otros puntos de nuestro planeta en los que ocurren sucesos realmente escalofriantes. Creer en una u otra teoría depende solo de ti. Así que puedes dejar ya en los comentarios qué crees que está pasando en este misterioso lugar o qué está haciendo que las personas que ingresan en este territorio jamás regresen a sus hogares.
Número 9. Descubrimiento intrigante. Alaska es un lugar realmente grande. Su tamaño es el equivalente al de toda Alemania, Polonia y Francia juntas. Con estas dimensiones, no solo es fácil perderse en este lugar, sino también encontrar cosas realmente fascinantes y extraordinarias, aunque nadie lo esté buscando en primer lugar. Uno de los mayores hallazgos que se han reportado en la zona nos lleva hasta un animal imponente del pasado, específicamente una criatura de la era del Plioceno que habitó nuestro planeta hace 5 millones de años. Hablamos, por supuesto, de los mamuts. Estos monstruosos animales podían llegar a pesar cerca de 6 toneladas y superar los 4 metros de altura. La ciencia ha reiterado en numerosas ocasiones que esta especie ha desaparecido, pero en Alaska las cosas parecen un poco diferentes. En 1896, un artículo de The Portland Maine Press, firmado por el coronel Fowler, relataba algo intrigante. Según afirmaba el coronel, había viajado a Alaska para comprar marfil de mamut a los antiguos indios inuit de la zona, pero cuando estaba inspeccionando la mercancía, notó que los colmillos tenían sangre y carne podrida en las raíces, como si se lo hubiesen extraído a un mamut un par de semanas atrás. Aquello le resultó desconcertante a Fowler y decidió preguntarle a los nativos, quienes dibujaron una sonrisa y le aseguraron al general que, en efecto, el animal había sido capturado 3 meses atrás por un grupo de jóvenes que había localizado una manada de monstruos, aunque solo pudieron asesinar a 2. La fascinación de Fowler se encendió en ese instante e insistió en conversar con el grupo de cazadores que habían logrado tal proeza. Al tenerlos de frente, Fowler fue escuchando sus aventuras. Todos describían a una criatura lanuda, más grande que un elefante y con colmillos monstruosos. También aseguraban que emitía un chillido que les recordaba al sonido de las trompetas, y cuando estos animales avanzaban por el terreno, hacían que temblara el suelo. Fowler no podía dar crédito a lo que estaba escuchando de la voz de aquellos cazadores. Sus descripciones encajaban a la perfección con los temibles mamuts, criaturas que desde luego no existían. Pero si esto era así, ¿cómo se explicaban aquellos relatos y la sangre fresca en los colmillos que acababa de adquirir? El general decidió elevar su investigación a Alfred Swineford, el gobernador de Alaska. Pero para su sorpresa, este hombre también estaba al tanto de la situación. Según Swineford, estos monstruosos mamuts solían habitar la península de Seward y el río Snake. Las criaturas eran sumamente difíciles de cazar y varios nativos habían perdido la vida en esta tarea. Sin embargo, eran reales y Fowler no podía creerlo. Nunca se supo si Fowler tuvo la oportunidad de ir a comprobar estas historias por sí mismo, o si aquellos que leyeron su artículo lo intentaron. La única certeza es que unas extrañas criaturas habitan en este territorio sin que la mayoría lo sepamos. Número 8. Monstruo marino. Otra cosa escalofriante que se puede encontrar en Alaska está relacionada con los lagos, pues se dice que estas grandes masas de agua son la guarida secreta de algunos monstruos realmente tenebrosos. Uno de los mayores avistamientos de estos seres anómalos fue precisamente al suroeste de Alaska, en el lago Iliamna, donde los pobladores locales suelen acudir a atrapar truchas y otros peces de gran valor, pero que en los últimos años se han enfrentado a una criatura que supera los 9 metros de longitud. El monstruo es conocido por el nombre de Gonacadet, pues así se referían a él los indios Tlingit, nativos de estas tierras. Estos hombres veían en esta criatura una especie de dios con cuerpo de orca y cabeza de lobo. Generalmente atacaba a los navegantes que se acercaban en sus botes de pesca para atrapar algo de alimento. Cuando el Gonacadet aparecía, según afirman los nativos, el lago se volvía oscuro y quienes se encontraban en la superficie sabían que había llegado su último momento sobre la tierra. La bestia tenía la capacidad de tragarse vivo a los hombres. También podía destruir los barcos, romper la madera o incluso triturar los huesos de sus víctimas. Durante muchísimo tiempo, los avistamientos de esta bestia evitaron que los indígenas se acercaran al lago. Pero con el tiempo, el monstruo desapareció, lo cual permitió que los pobladores locales disfrutaran de la pesca con relativa normalidad. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, las cosas han cambiado. Los avistamientos del Gonacadet han aumentado exponencialmente. Los pescadores que se acercan rápidamente huyen a la orilla, con el corazón en los labios y siendo conscientes de que estuvieron a punto de perder la vida. Se dice que la bestia habita en las profundidades más oscuras del lago, en zonas a las que los seres humanos no podemos llegar.
Desde allí vigila la superficie y cuando siente un cambio en la corriente del agua, emerge lentamente desde la oscuridad para alimentarse con sus víctimas. En los últimos años, biólogos y exploradores han tenido contacto con la criatura, la cual no solo supera los 9 metros de longitud, sino que tiene un color grisáceo similar al del aluminio y varias rayas blancas alrededor de su cuerpo. Se han barajado varias teorías para explicar qué se esconde detrás de este misterioso pez, pero ninguna ha parecido convencer a la mayoría de las personas. Este no es un pez común ni una criatura que alguien haya visto en el pasado. Es el monstruo del lago Iliamna, una bestia que definitivamente escapa de la comprensión humana. Número 7. Islas embrujadas. Cuando se trata de descubrimientos escalofriantes, Alaska tiene uno de los lugares más tétricos y aterradores de todo el país. Muchos se la conocen como las Islas Embrujadas o la Isla Maldita de Chiricahua, pero pocos saben su historia. Este remoto lugar de la costa sur de Alaska forma parte del archipiélago de islas boscosas rodeadas por mares tormentosos, en donde el cielo siempre es gris y la vida parece no solo difícil, sino insoportable. Sin embargo, en el pasado, la isla Chiricahua fue el hogar de numerosos poblados desde el año 1867, cuando llegó a la zona una compañía comercial, la cual se instaló y produjo una gran cacería de zorros y criado de ganado salvaje. Más tarde, en el año 1925, fue una base de operaciones para la cría del ganado. También fue el hogar de numerosos comerciantes y un sinfín de personas que hasta el año 1985 habitaron en la zona. En todo este tiempo, cada ser humano que habitó en esta isla fue testigo o protagonista de algo macabro o aterrador. En menos de un siglo, la isla protagonizó naufragios, accidentes aéreos, muertes masivas del ganado, carne contaminada, disputas territoriales, asesinatos sangrientos y un sinfín de calamidades que fueron obligando a los habitantes a marcharse de la isla y a considerar la fuente de todas sus penurias. Sin embargo, esto no es lo único escalofriante del lugar. La isla Chiricahua está asociada a hechos paranormales y la mayoría de ellos, según se dice, iniciaron con la presencia de los rusos en el territorio. Aparentemente en el pasado una supuesta colonia rusa habitó en estas tierras. Al menos así lo afirma el explorador Henry Wood Elliott, quien escribió en su libro Nuestra provincia ártica, Alaska y las Islas de las Focas, que este era el lugar al que los zares enviaban a los peores criminales y exiliados cuando necesitaban deshacerse de ellos. Otro autor de apellido West también recogió la presencia de esta colonia rusa en la zona y aseguró que estos condenados eran enviados a morir en estas frías tierras, ya que en la isla no había forma de sobrevivir en aquel tiempo. Muchos de esos criminales terminaron cometiendo crímenes tremendamente violentos, ya que su condena era perpetua y no tenían razones para seguir con vida. Este hecho es fundamental para entender el escalofriante destino que corrió esta isla, pues se dice que las almas en pena de estos convictos quedaron atadas a este lugar y mientras hubo habitantes en el lugar, los convictos se encargaron de aterrorizarlos cada día. Los habitantes de Chiricahua solían escuchar gritos de agonía, pisadas fuertes fuera de sus casas, el traqueteo de cadenas o incluso el brutal sonido de la carne siendo golpeada por objetos pesados. Esto no fue registrado por una ni dos personas, sino por cientos de ellas en diferentes décadas. La isla estaba embrujada y el hecho de que ocurrieran tantos accidentes en ella solo confirmó lo que los habitantes ya sabían. Aquel no era un lugar en el que mereciera la pena seguir viviendo, así que poco a poco sus habitantes se fueron marchando para no regresar jamás. En la actualidad, esta isla maldita sigue abandonada. Las viejas estructuras que albergaron a sus habitantes siguen allí, consumidas por el frío, el paso del tiempo y los temibles espíritus que se dicen jamás abandonarán esta tierra congelada. Número 6. Aves gigantes. Otro descubrimiento escalofriante que ha perturbado no solo a los habitantes locales, sino a los turistas fue reportado en el año 2002 por el Anchorage Daily News, un medio local que suele cubrir noticias del estado. Su labor suele consistir en notas de prensa muy normales y comunes, pero aquel día, los habitantes de Togiak y Manokotak, ubicadas al suroeste de Alaska, tenían una historia muy diferente para contar. Aparentemente, decenas de aldeanos de la zona habían sido testigos de la aparición de una criatura monstruosamente grande, un ave colosal que sobrevoló por encima de varios poblados de la zona, y no se parecía a nada que hubieran visto en el pasado. Moses Kopchak, un hombre de 43 años, estaba trabajando en su tractor aquel día,
Vio cómo el cielo se convertía en oscuridad cuando el ave apareció. Por un instante llegó a pensar que se trataba de un avión o algo parecido, pero en lugar de eso, al dirigir su mirada al cielo, descubrió una criatura emplumada y grotesca que pasó de largo, sin prestarle demasiada atención. Habitantes de otros poblados de la zona también confirmaron haber visto a la misteriosa criatura. Muchos describían su tamaño como un verdadero peligro al que ningún padre desearía someter a sus hijos. Por eso, de alguna manera, durante más de una semana, las ciudades quedaron prácticamente desérticas. Las familias dejaron de salir a las calles por temor a la misteriosa ave. John Bucker, piloto y propietario de Bristol Bay Air Service, y el propio Phil Schampf, especialista en aves autóctonas de la zona, se mostraron escépticos respecto a este avistamiento, pero ninguno de los dos pudo explicar qué pudo causar tanto impacto en la comunidad y cómo es posible que decenas de personas hayan visto exactamente el mismo fenómeno al mismo tiempo y con apenas unos minutos de diferencia. El misterio de estas aves se ha clavado en estas comunidades de Alaska y ahora, cada vez que los padres y los niños salen de su casa, lo primero que hacen es mirar al cielo, pues temen que el peligro regrese algún día desde allá arriba, en el pico y el tamaño de las aves gigantes de Alaska. Número 5. Asesinos seriales. Alaska es uno de esos estados que tienen un título que ningún otro lugar desearía tener. No está relacionado a monstruos ni a criaturas misteriosas, sino con algo real, sangriento y muy peligroso. Y es que según la base de datos de asesinos en serie, las gélidas tierras de Alaska se han convertido en el patio de juegos de estos monstruosos criminales desde el año 1900. Según las investigaciones, los asesinos deciden llevar a sus víctimas hasta este remoto lugar de los Estados Unidos, debido a las numerosas facilidades que tiene este territorio a la hora de desaparecer a una persona. Consideremos que Alaska es uno de los territorios más grandes del mundo y la mayor parte de sus comunidades están casi aisladas. De hecho, para acceder a muchas de ellas se necesitan viajar en avión y suelen ser círculos muy cerrados en los que pueden suceder cosas realmente escalofriantes. Además, existen cerca de 75 aldeas de nativos americanos que viven al margen de las leyes del país. Así que muchos de los asesinatos y sus castigos son juzgados por los miembros de estos grupos, algo que reduce la posibilidad de ser atrapados o condenados en determinados casos. Si a todo esto le sumamos las condiciones extremas del lugar, las largas distancias que hay entre un punto y otro, y los recónditos parajes que se pueden visitar sin que nadie haga preguntas, definitivamente explica la fascinación que ha despertado en los asesinos seriales este estado. De los cientos de casos que se han registrado, el que más destaca es el del temible asesino Robert el Carnicero Hansen, un hombre macabro que aplicaba un método de tortura antes de acabar con sus víctimas. Aparentemente, Hansen secuestraba a las mujeres y las llevaba a diferentes lugares de Alaska, especialmente a las zonas de Anchorage. Luego las liberaba en medio del bosque o de algún paraje a cielo abierto. Esperaba un tiempo prudencial y finalmente salía a cazarlas. Este juego macabro mantenía ocupado a Hansen durante largas horas mientras sus víctimas iban perdiendo las fuerzas y simplemente dejaban de correr por el cansancio y la fatiga. En ese momento, aparecía Hansen y acababa con sus vidas. Sus cuerpos fueron enterrados en numerosos lugares de Alaska y las autoridades calculan que este monstruoso criminal llegó a secuestrar a más de 17 mujeres antes de ser atrapado. El hombre fue condenado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional, debido a la brutalidad de sus crímenes, pero lo más escalofriante de todo es que podrían existir una infinidad de casos de este estilo, sin que la prensa ni las autoridades estén al tanto. Alaska es el patio de juego de los asesinos en serie. Las personas desaparecen aquí sin que nadie haga preguntas y sin que nadie logre seguir el rastro jamás, y esto es indudablemente uno de los secretos más aterradores del estado. Número 4. OVNIs. Alaska también es el hogar de los avistamientos de objetos voladores no identificados, o al menos esto es lo que parece, ya que el número de denuncias, reportes y avistamientos de estos extraños objetos se ha convertido en algo más bien cotidiano en este lugar. De todos los casos existentes, el más sorprendente fue registrado por el teórico de la conspiración Scott Waring, quien aparentemente logró captar un ovni momentos antes de que se estrellara contra la montaña Lacey, ubicada en Alaska. En las imágenes obtenidas por un habitante local llamado Matthias Alvin, se pueden observar una enorme columna de humo que termina con un objeto muy peculiar
hecho de metal, de que cae en picado hacia la Tierra. Ante este hecho, Scott Waring señaló que aquello que no se trataba de una basura espacial o un misil hipersónico del gobierno, ya que habrían alertado a la población como siempre acostumbran. Había algo más de fondo, algo extraño y problemático que hasta la fecha seguimos sin descubrir. Por su parte, las autoridades no se pronunciaron respecto a estas imágenes, así que su autor las subió a las redes sociales y miles de personas identificaron lo mismo en ellas. Aquel sin duda era un ovni, aunque ahora la gran pregunta es qué estaba haciendo en este lugar y qué lo derribó. Número 3. Avistamientos en el aire. Pero esta no es la primera vez que los ovnis sobrevuelan los cielos de Alaska. El 17 de noviembre de 1986 se registró otro caso mucho más inquietante y revelador acerca de lo que sucede en este lugar del planeta. Aquel día, la tripulación del carguero japonés JAL Boeing 747 se encontraba sobrevolando el este de Alaska, justo durante la puesta del sol, cuando fueron testigos de algo intrigante. Justo cuando se ocultó el sol, varios objetos voladores aparecieron desde la oscuridad. Los primeros en notarlos fueron el capitán Kenju Terauchi, quien gozaba de 10.000 horas de experiencia de vuelo, el copiloto Takanori Tamefuji, el ingeniero de vuelo Yoshio Tsukuba. En aquel momento, el avión estaba en piloto automático. Viajaba a una velocidad de 909 km por hora y a una altitud de 11.000 metros. Pero justo a las 17:09, cuando la nave estaba por los cielos de Anchorage, estos extraños objetos desconocidos y para los que ninguno de ellos tenía explicación. Desconcertados por la situación, el capitán decidió desviar el vuelo hacia Talkeetna, un lugar que le quedaba a una menor distancia. Pero justo al hacerlo, las naves también cambiaron su dirección de una manera tan ágil y veloz que los tripulantes de cabina pensaron que la gravedad no se aplicaba a estos misteriosos objetos voladores. La escena rápidamente se convirtió en pánico, así que decidieron contactar con la torre de tráfico aéreo, pero esta no les entregó nada que ayudara a calmarlos. Según los registros, no había ninguna nave, tampoco ningún avión en los cielos en ese momento, solo ellos. Incrédulos de aquella situación, el avión siguió avanzando por medio de la oscuridad, mientras los ovnis seguían sus pasos en perfecta formación hasta que llegaron a la ciudad más cercana. Allí la central les informó que enviarían intervención militar, pero tras evaluarlo detenidamente se descartó esta acción, ya que se carecían de los datos necesarios para determinar lo que estaba ocurriendo en el cielo. Finalmente, los extraños ovnis se alejaron por sí mismos, justo antes de ingresar al perímetro de la ciudad. Nadie supo explicar qué vivieron estos hombres en las alturas ni qué pretendían estos extraños ovnis, pero para ellos fueron excesivamente reales. Desde luego, este no fue el único caso. En un informe más reciente, registrado el 10 de febrero de 2023, un avión de combate estadounidense F-22 derribó un misterioso objeto no identificado que sobrevolaba las costas de Alaska. El informe reveló que el objeto tenía forma de cilindro, tenía un color plateado y carecía de propulsión. Además, su tamaño no superaba el de un automóvil pequeño y sobrepasaba los 17.000 pies de altura. Lo más sorprendente de todo es que el ovni carecía de tripulación. No había nadie en su interior. El equipo del Pentágono y la Casa Blanca se negaron a dar descripciones detalladas de lo que había en su interior, al igual que mostrar al público el misterioso ovni que habían capturado. Sin embargo, este descubrimiento ha permitido que los cientos de relatos extraños que se han reportado en Alaska alrededor de los ovnis haya encontrado respaldo en la realidad, en la muestra definitiva de que aquí suceden cosas realmente extrañas que la mayoría de las personas desconoce. Número 2. Criaturas escalofriantes. En Alaska también podemos encontrar algunas criaturas que desafían el intelecto y la imaginación humana, sobre todo en la isla Príncipe de Gales, la cual pertenece al archipiélago ártico canadiense, pero que se encuentra dentro de las fronteras de este estado. La zona es un importante punto para los pescadores, pero también uno de los lugares más desolados del planeta. Aquí el frío puede llegar a matar a una persona en muy poco tiempo, pero parece que a pesar de ello se ha convertido en el nido de una criatura escalofriante. Un pescador del área parece haber capturado algo que la biología no puede clasificar. Se trata de una extraña criatura que no parece pertenecer a nuestro planeta. Su cuerpo grotesco, cubierto de tentáculos, la hace lucir sumamente espeluznante y difícil de comprender. El video de este peculiar hallazgo fue publicado en Facebook por Sarah Vassar Alfred y en apenas un par de semanas superó la barrera del 1.000.000 de personas.
En los comentarios, nadie sabía descifrar el misterio que se esconde detrás de este monstruo del océano. Algunos investigadores se esforzaron en clasificarlo como un animal deforme de las profundidades de Alaska, pero la realidad parece muy diferente. Para muchos, esta es una criatura que pertenece a otro planeta, y aunque el debate sigue abierto, lo más probable es que nunca descubramos qué es este misterioso monstruo de Alaska. Número 1. Hoteles embrujados. Definitivamente no hay un descubrimiento más escalofriante que se pueda registrar en Alaska que sus hoteles. Aquí la comodidad y la buena atención está asegurada, al igual que las situaciones escalofriantes y la sensación de que estás en un lugar completamente embrujado. Uno de los más tenebrosos lleva por nombre Hotel Alaskan y se ubica en la ciudad de Juneau. Es conocido por sus incontables fantasmas, pero el más aterrador es el de la habitación 315. Cualquiera que ingrese en esta habitación descubrirá un lugar que no ha cambiado desde el siglo XX. Las camas están cubiertas de sábanas viejas estampadas de flores y el lugar está adornado con retratos inquietantes de mujeres de otra época. Durante la noche, se dice que se escuchan sonidos extraños provenientes de este lugar, y en el pasado, quienes se han atrevido a dormir en esta habitación han vivido experiencias traumáticas. El caso más emblemático se registró en el año 2007, cuando un barco de la Armada atracó de improviso en la ciudad y los soldados se vieron obligados a hospedarse en el hotel. Uno de ellos hizo una reservación online de la habitación 315 y a pesar de las advertencias de la propietaria, decidió que dormiría en ella. A las pocas horas de haber entrado a la habitación, se escuchó un estruendoso sonido de cristales. Algunos de los oficiales se asomaron por los balcones del hotel y descubrieron que el hombre se había arrojado por la ventana. Al entrar a la habitación, descubrieron que el cuarto estaba lleno de sangre y cristales rotos. Jamás se pudo aclarar qué sucedió exactamente en esta habitación. El hombre logró sobrevivir, pero nunca pudo explicar qué lo motivó a hacer aquello. Otro de los hoteles embrujados de Alaska se encuentra en un lugar muy peculiar llamado Igloo City Hotel, una estructura de 2 pisos y 58 habitaciones que emula la forma de un iglú. Desde afuera, este lugar es sumamente atractivo, pero debido a su ubicación, no logró atraer a suficientes turistas, por lo cual la soledad y el vandalismo se fue apoderando de la zona. Hoy en día su estructura luce llena de graffiti, ventanas rotas y los terribles crímenes que se han registrado en este lugar. Muchos huéspedes han registrado los gritos y la presencia de mujeres fantasmas, quienes ruegan por ayuda, aunque ya no hay nadie que pueda salvarlas. Por otra parte, el Hotel Captain Cook, ubicado en Anchorage, también tiene un fantasma misterioso a pesar de ser un hotel de lujo. En su caso se trata de una mujer vestida de blanco. Suele merodear en el baño de mujeres del vestíbulo del hotel. Sus primeras apariciones se remontan al año 1972 y todo parece indicar que el origen de esta tenebrosa aparición se debe a que en aquel año una joven se quitó la vida en ese mismo baño. Desde entonces su alma en pena vaga por el lugar y aunque no es una presencia malévola, suele aterrorizar a los huéspedes que desconocen este tenebroso relato. Desde luego, Alaska parece tener todo lo que nadie desea encontrarse en un destino vacacional. Los escalofriantes descubrimientos que se realizan en este lugar parecen no tener fin, y es más que probable que en el futuro sigan apareciendo, pues este vasto territorio jamás dejará de sorprendernos.